Estaba escuchando en la semana una entrevista con un soldado mexicano de Fuerzas Especiales. No sé si usted ha escuchado este rumor que tanto Estados Unidos como Rusia están interesados en México. ¿Por qué? Bueno, porque aparte de las riquezas naturales, Estados Unidos ha sido nuestro aliado y enemigo durante mucho tiempo. Nos robó más de la mitad del territorio en su expansionismo, pero bueno, ha sido una oportunidad para que México se encuentre ahí resguardado. ¿Por qué razón? Porque a Estados Unidos no le conviene que sus enemigos se pongan a su lado. Entonces tiene en el lado norte a Canadá, que es su mejor aliado, y en el lado sur tiene a México. Entonces, al igual que Rusia lo hizo en Ucrania para estar cerca de la Unión Europea, se corre este rumor de que Rusia estaría interesado en México para poder estar cerca de su enemigo Estados Unidos. Entonces, sé que usted a lo mejor no lee ese tipo de noticias, pero créame, hay cosas que pasan más allá de lo que usted ve. Hay intereses en las naciones, en lo físico, pero también lo hablábamos en lo espiritual. Hay cosas que están pasando en sus narices y usted no se está dando cuenta. Y este soldado de Fuerzas Especiales explicaba: México no tiene la capacidad de poder hacer frente a una potencia. Dice, no tenemos ni armamento, ni una fuerza aérea, ni tantos soldados tan capacitados para poder enfrentar en caso de que una potencia como Rusia o Estados Unidos quisiera invadirnos. Y decía este hombre, a nosotros los soldados de Fuerzas Especiales nos están capacitando para que en caso de que esto suceda, nosotros estar preparados para entrenar a la población civil en caso de que sea requerido. Y dice, la única forma en la que México tendría la posibilidad de poder expulsar a una nación extranjera no sería en una guerra normal, donde dos ejércitos se enfrentan, porque dice, ahí no tenemos ninguna posibilidad de poder ganar. ¿Sabía usted que Israel, por ejemplo, siendo un país tan pequeño, tiene una de las fuerzas especiales aéreas y militares más impresionantes del planeta? Tienen literalmente cubierto su espacio aéreo de misiles. Entonces, si un misil va a llegar, se destruye. Israel está preparado para una guerra fuerte, pero México vivimos en relativa paz, Latinoamérica vivimos en relativa paz. Dicen por ahí, México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces, explicaba este soldado que la única forma de poder resistir era haciendo una guerra de guerrillas, que era teniendo gente en distintas partes, ocultos, y atacando de manera sorpresiva a los distintos ejércitos, y que ellos estaban siendo capacitados para poder realizar ese tipo de guerra de guerrillas, que fue lo que ocurrió en Vietnam, por ejemplo, que es una de las grandes derrotas del ejército de los Estados Unidos, porque no conocían el terreno y estos grupitos fraccionados en distintas partes del país terminaron derrotando a una gran potencia mundial. Si te dijeran el día de hoy, Rusia nos invade, ¿estarías preparado para una guerra? Ucrania, por ejemplo, se empezó a ver cómo artistas, deportistas comenzaron a enlistarse en el ejército, porque fueron llamados por su país a defender su nación. ¿Qué actitud tomaríamos tú y yo?
si nos dijeran, Rusia nos invade? Seremos rusos, hermano. Nos hacemos rusos sin problema, ¿verdad? Y nuestro himno nacional quedaría olvidado porque cantando el himno nacional, ¿verdad? Somos bien bravos. Un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada, y lo cantamos con ¿verdad? Pero cuando se ocupe un soldado, ¿está usted dispuesto a entrarle a la guerra? Yo creo que no. Efesios 6, 10 al 18. Efesios 6, 10 al 18 dice: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse, ¿qué dice? Pero una palabra antes. Toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos. ¿Y qué cree? Usted y yo estamos en medio de una guerra. ¿En dónde, hermano? Antes de que las guerras sucedan en lo físico, están sucediendo en lo espiritual. Usted y yo no lo podemos ver, pero el hecho que usted no vea algo no significa que no esté o que no exista. ¿Usted puede ver a Dios? ¿Puede verlo físicamente? No. ¿Y Dios existe? Sí. ¿Y Dios qué es? Espíritu. Más allá de lo que nosotros podemos percibir, hay cosas que están sucediendo y hay personas a las cuales Dios les permite ver ciertas cosas y a otros no. Y es lo que hablábamos de repente la semana pasada. Nuestro cristianismo se parece más a eso, a un ciego que está guiando a otro ciego muchas veces porque no alcanzamos a ver lo que está sucediendo. Pero eso no nos impide darnos cuenta que hay una batalla que se está librando y que cuando suceden cosas que a veces no podemos explicar es porque algo está sucediendo. Si nos diéramos cuenta las veces que Dios ha enviado ángeles y nos han guardado, porque su palabra es clara, los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen. Quiere decir que donde quiera que tú vas, hay ángeles que te están guardando, que te han salvado la vida y que quizá ni cuenta te has dado. Nos cuenta la palabra que hubo un tiempo allá en el reinado del rey Saúl, que el ejército de Israel salía a la batalla y salía con lo que podía, porque no había espadas. Dice que los únicos que tenían espada eran Saúl
y Jonatán. Y nos cuenta el relato que en uno de esas guerras, de esas batallas, estaba Jonatán en un risco y el pueblo filisteo en otro risco. Entonces le dijo Jonatán a su escudero: vamos a ver qué es lo que hay. Y cuando vayamos subiendo, si ellos nos dicen quédense abajo, no subiremos porque el Señor nos los ha entregado. Pero si ellos nos dicen vengan, suban, el Señor los ha entregado en nuestra mano. Y dice que cuando ellos se acercan y los filisteos los ven, le dicen: vengan, acá los esperamos. Entonces Jonatán cobra valor y comienza a matar filisteos. Y dice que los que tumbaba Jonatán, llegaba el escudero y los mataba. Pero qué curioso que el pueblo no tuviera, dicen que los filisteos no tuviera armas. Los filisteos llegaron al punto de controlar al pueblo de Israel, que no había afiladores en el pueblo. ¿Para qué? Para que todo el que tuviera un arma tuviera que ir con los filisteos a afilar sus armas. Si hay una guerra en lo espiritual, ¿cómo está usted preparado o vestido para esa guerra? Nuestro uniforme, nuestro traje en lo espiritual que tendríamos que estar vestidos, que tendríamos que llevar todo el tiempo. Lo primero que menciona el apóstol Pablo: la verdad. ¿Qué es la verdad? Es la adecuación entre una proposición y el estado de cosas que expresa. Conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. La verdad es el cinturón. ¿Qué ponemos en el cinturón? Si lo vemos en los tiempos antiguos, era la espada. Hoy en día, ¿qué ponemos? La navaja, la pistola, nuestra arma va en el cinturón. Entonces, antes así era. El cinturón, ¿qué hacía? Protegía también nuestra desnudez. Llevamos nuestra arma y protege nuestra desnudez, protege nuestros lomos. El cinturón era de cuero, era ancho, resistente. La segunda cosa, la justicia, principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Y dice que la justicia es nuestra coraza. ¿Qué protege la coraza? Tus órganos vitales. Llegaba una flecha y chocaba en el metal y protegía tus órganos vitales. Podían herir en una pierna, te quitabas, seguías luchando, pero si te herían en el corazón, en los pulmones, en el hígado, se acabó la batalla. Hoy en día sería el chaleco antibalas. ¿Cuántas películas usted no ha visto? Que les disparan, ¡pah!, y caen y según se hacen los muertos, ¿sabe? Y se levantan. ¿Por qué? Porque la justicia cuidó su corazón. El 3 es el calzado. La definición de diccionario: nombre genérico de cualquier prenda de vestir que cubre y resguarda el pie y a veces también la pierna. Si lo pusiéramos en algo actual, sería las botas. Las botas para un soldado son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque lo protegen del hielo, lo protegen de la arena, de los espinos, del calor. ¿Alguien de aquí alguna vez fue soldado o estuvo en el ejército?
Hugo, ¿bien? Y recuerdo a un conocido que estuvo en el ejército, dice, nos íbamos corriendo con todo y botas. Y dice, pero las botas eran las que te protegían literalmente de las cortadas, incluso de las serpientes. Tenían que ser botas gruesas, de modo que la culebra se quedara pegada ahí en la piel. Nos dice que el calzado es el evangelio. El cuarto es el escudo, que es el arma de defensa que sirve para proteger el cuerpo de los golpes del adversario, formado por una plancha de metal o madera que se sujeta con el brazo. Y el escudo que llevamos es la fe. ¿Qué tanta fe tienes? El 5 es el casco, objeto de material muy resistente y forma generalmente semiesférica que se ajusta a la cabeza para protegerlo de posibles heridas o golpes. Recuerdo que una vez fueron ahí a la tapicería unos marinos y Julio empezó a vacilar con ellos y agarrabas el casco y el casco de un soldado es muy pesado. ¿Por qué? Porque lo protege y la forma en la que está hecha el casco hace que si una bala viene así, se salga y la desvíe. No se crean que nomás se ponen una basinica, como los que se suben a la moto y se ponen el casco así sin amarrárselo y creen que les va a proteger de algo, ¿verdad? No funciona así, el casco debe de ir bien acomodado, porque si no se te va a caer y no te va a servir de nada. Literalmente para un soldado el casco le puede salvar la vida. Y está hecho de un material muy duro para poder resistir cierto tipo de armamento. El casco es la salvación. El casco debe ajustarse a tu cabeza, debe quedar a la medida, debe proteger tu mente. El sexto es la espada. Y la espada es un arma larga y recta, terminada en punta y que debe tener filo en las dos partes. ¿Cuál es la diferencia de un cuchillo y una espada? Que la espada tiene filo por ambos lados. Qué curioso que nos dice la Biblia que la palabra es una espada con dos filos que penetra y llega hasta los tuétanos. Y por último menciona un aditamento especial que es la oración. La oración es ponerse mental y anímicamente ante la presencia de Dios. Es la definición del diccionario, me encantó. Para dar gracias o pedir algún favor o simplemente en actitud contemplativa. Digamos que la oración es nuestra comunicación directa con nuestras autoridades superiores. Y sabes, pocos de nosotros somos conscientes de lo que representa una guerra, porque ninguno de nosotros le ha tocado vivir en un tiempo de batalla, nos ha tocado vivir en tiempos de paz. Mi mamá y mis tíos nos platican cómo mi bisabuelo murió a manos de los cristeros, que quizá fue la última guerra que hubo así como tal dentro del pueblo. Aunque bueno, nos ha tocado vivir otro tipo de guerra y de repente estar en medio de las situaciones entre los carteles. ¿Recuerdan en los tiempos de Roberto Sandoval, las balaceras, y de repente ibas por la calle y pum, pum, empezaban los balazos y córrele, escóndete? Yo platiqué alguna vez que me tocó una ahí en Compostela, se me descompuso el carro, iba yo bien chancho a la gasolinera a comprar agua para la batería, y en eso que empiezan los balazos y córrele, y te sale una agilidad en esos momentos, ¿eh? Por allá fuimos a dar abajo de un anaquel ahí en la gasolinera. La muchacha le apachurró el botón de emergencia y corrimos todos y abajo y estábamos todos hechos bolita y se escuchaban los balazos, ¿verdad? Pero no estamos conscientes de lo que representa una guerra, porque no hemos vivido en esos tiempos.
Y como te platicaba, pocos ministros de alabanza le dan este espacio a la guerra espiritual, pocos pastores hablan de la guerra espiritual y pocos cristianos oran haciendo guerra en el espíritu. No estamos conscientes y por lo tanto, escúchame bien, iglesia, no estamos armados para la ocasión. Y como te decía, la primera cosa que nos pide el apóstol Pablo es que tengamos verdad. ¿Cuántos de ustedes pueden decir abiertamente que viven una vida de verdad? Que dicen: yo no oculto nada, como soy en mi trabajo, soy en mi casa, como soy en mi casa, soy con mis amigos, donde quiera que me vean, yo vivo una vida de integridad. Lo que yo tengo es lo que muestro. Existe una congruencia entre lo que soy. ¿Se comportan igual en un lado y en otro? Bueno, vamos avanzando. Usted seguramente me va a decir, ya usted piense, no ocupa decirme, no, pastor, yo soy uno en un lado y otro en otro. No me lo diga. Las palabras que dices en un lado, ¿las hablas en otro? ¿También? Bueno, qué bueno. Puro cristiano chidote aquí tenemos, ¿bien? La segunda es la justicia. La justicia está ligada a la verdad. Es obrar y juzgar respetando la verdad, dando a cada uno lo que le corresponde. Obrar con justicia protege tu corazón, cuida tus emociones y te ayuda a mantener los motivos correctos. Justicia tiene que ver con mantener los motivos correctos en lo que vas a hacer. ¿Cuántos viven en justicia? ¿Están armados para la guerra? Que cuando el enemigo venga y te va a atacar, te des cuenta que se te cayeron los pantalones porque no tienes la verdad. El que no tiene verdad es avergonzado tarde o temprano, porque ¿sabes qué? La verdad siempre sale a la luz. Y luego le decimos: Señor, ven a mi vida. ¿Y qué es lo que hace Dios? Alumbra lo que está oculto. Y de repente situaciones que nosotros hemos querido callar, hemos querido... Les digo que de que hay lucha y no me creen. A mí me fallaron las 2 guitarras en la alabanza, no sé por qué, pero de que hay lucha, pero no nos damos cuenta. Y de repente hay situaciones que nos hemos guardado para nosotros. Llega la luz de Jesús, alumbra, y cuando la luz llega a un lugar y lo podemos ver físicamente, no es que voy a alumbrar aquí, pero acá no voy a alumbrar. La luz se extiende y la velocidad de la luz, la conocemos, es sorprendentemente rápida. Alumbra inmediatamente. ¿Qué cosas hay en ti, en mí, que hemos querido ocultar? Que sabemos que son incorrectas, que sabemos que Dios nos mandó que no las hiciéramos, pero las seguimos haciendo. Gracias. Llega la batalla y ¿qué crees? No estamos actuando justamente. Estamos utilizando medida falsa. Estamos haciendo de manera incorrecta las cosas. Estamos robando a los demás. Y viene la batalla y el enemigo nos hiere. ¿Por qué? Porque no estamos armados, no estamos preparados para la guerra.
La tercera es el Evangelio, las buenas nuevas y el amor de Jesucristo para todos. Es nuestro calzado, es lo que nos mueve. ¿Ustedes han intentado caminar a raíz en las piedras? Descalzo. ¿Y qué sucede? ¿Avanzas rápido? No. Bueno, como en la arena, ¿verdad? En la arena caliente, cuando vas a la playa y de repente estás así y te salen una habilidad y una agilidad para llegar a terreno fresco, pero bueno, esa es otra historia. No vas a llegar muy lejos sin el calzado. El Evangelio es el amor y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Sin calzado no vamos a llegar muy lejos. El Evangelio lo llevas contigo, llevas la obra de redentora de Jesús contigo, lo crees para ti primero y lo crees con tal fuerza y con tal emoción que lo compartes con otros. Un cristiano que no lleva el Evangelio es un cristiano descalzo. No va a llegar muy lejos. La cuarta es la fe. Esta es el escudo que te va a proteger de los enemigos. Sin la fe nos adecuamos solo a lo que podemos ver. Y como no podemos ver a Dios, a menos que lo veamos por el espejo de la fe, entonces también perdemos a Dios. Dicen por ahí, hay cristianos que no saben ni J de la palabra, y como con J empieza Jesús, no saben nada de Jesús. El tener certeza de lo que se espera no te hace esclavo de las circunstancias, porque entiendes que existe un propósito, una misión. Un cristiano sin fe es un blanco fácil para el enemigo. ¿Estás armado con tu fe para la batalla? ¿Sabes lo que crees? ¿Sabes en lo que crees? ¿Sabes qué es lo que viene? ¿Entiendes cuál es tu propósito? ¿O eres un individuo sin protección? Y luego, ay, no sé qué me pasó. Me hirieron, me lastimaron, pasó esto. Y dices, hermano, pues póngase el escudo, ¿no? Se puso usted muy franco. La quinta equipación es el yelmo o casco, que es la salvación. Cuando tienes la certeza de que Jesús te ha salvado y no dependes de tus obras, hay paz en tus pensamientos. Tu cabeza está protegida. ¿Cuánto nos hace falta la salvación en estos tiempos? ¿Cuántos cristianos abrumados, estresados, ansiosos hay hoy en día? Habemos, dijo el otro. ¿Cuántos entran en esa lista? Ansiosos, estresados, deprimidos. ¿Y quiere que le diga por qué? Porque no trae casco. Le han atacado la cabeza y usted ni cuenta se dio. Porque si somos sinceros, ¿qué es lo que nos estresa? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que nos pone ansiosos? El no tener el control de las cosas. Ay, Señor, es que no sé qué hacer. Debo tanto. Tengo que pagar esto mañana. Tengo que hacer. Y Dios dice, si ustedes se dieran cuenta que yo le doy de comer a los pajaritos, que yo he visto las flores del campo y nadie se ha vestido tan hermoso como ellas, ¿cómo no lo voy a hacer con ustedes? Y vivimos ansiosos y vivimos estresados por un montón de cosas de las cuales Dios tiene cuidado de nosotros. Vivimos estresados porque, ay, si peco, a Sammy le tocó
en estos días. Ahí, ella está acudiendo a un colegio católico ahorita y ella llegó asustada por el pecado mortal. Entonces ya le empezamos a explicar el por qué se decía esta cosa y que para Dios no existe pecado mortal o pecado normal. Hola. Tenemos a Romina que quiere pasar para que oremos por ella. Y tuvimos que explicarle cómo la obra redentora de Jesús pagó el pecado de todos nosotros de una vez y que podemos confiar en que Él nos ha salvado. La sexta equipación es la espada. ¿Cuánto cristiano desarmado hay en esta batalla? Y queremos levantarnos a guerrear, pero ¿qué cree? Se nos olvidó la espada. Póngalo en términos, queremos echar balazos y se nos olvidó la pistola. ¿Por qué? Porque no sabemos absolutamente nada de la palabra. Dice Dante Gebel, los cristianos de hoy en día tienen menos Biblia que una mezquita musulmana. Los cristianos de hoy en día tienen menos Biblia que una mezquita musulmana. Queremos estar preparados para la batalla, pero no sabemos absolutamente nada de la palabra. Cuando viene la tentación, cuando vienen las situaciones que sabemos que podemos caer, no podemos defendernos porque no sabemos con qué defendernos. Cuando la tentación vino con Jesús, ¿con qué respondió Jesús? Con la palabra. Pero cuando viene la tentación a nuestra vida y estamos a punto de caer, no sabemos con qué responder porque no conocemos la palabra, porque somos cristianos desarmados. Te puedo asegurar que muchos de nosotros, si yo te doy una cita sin usar el índice en una Biblia de papel, no sabes dónde están algunos libros. Y luego viene la lucha, vienen las batallas, vienen las tentaciones. Y no sabemos responder nada. ¿Cuánto más memorizar la palabra? ¿Quién memoriza la palabra? Ah, caray. ¿Nadie? Yo lo que he tratado de hacer, bueno, si leo 2, 3, 4, 5 capítulos, digo, al menos voy a memorizar un versículo. La palabra de Dios tendríamos que memorizarla. Tendríamos que meditar en ella. Bien, ¿cuánta Biblia tienes en tu cabeza? Y por último, y no menos importante, la oración. ¿Cuántos cristianos oran? Cuando decimos vamos a orar a las 10:30, ¿cuántos llegan? Sabes, el cristiano actual tiene complejo de Rambo. ¿Ah? ¿Qué hacía Rambo? ¿Cuántos vieron la película de Sylvester Stallone de Rambo, la saga? ¿Cómo era la secuencia de Rambo? Se iba, se metía en las filas del enemigo
él solo, y mataba a diestra y siniestra, luchaba. Y créeme, esas cosas nada más pasan en las películas. Y nos creemos guerrilleros solitarios. Y el apóstol Pablo nos dice, manténganse en oración. ¿Por qué? Porque la oración es lo que te conecta con Dios. Es donde vas a recibir instrucciones de lo que Dios quiere hacer en cada una de las batallas que estás enfrentando en tu vida. Cuando tú te mantienes en oración, te ayuda a no perder el objetivo, a no perder tu ubicación. No somos conscientes de lo que significa una guerra y de lo que significa estar en medio de un cerro y no saber en dónde estás. De repente pasa muy seguido aquí en el Cerro de San Juan, gente que se va a caminar, de repente se le ocurre agarrar un camino y se encuentra en medio de la nada y tienen que andar buscando con drones para encontrarlo. Cuando tú te mantienes en oración, te mantienes ubicado. Cuando hay que pelear, pero también cuando hay que hacer retirada. Y a veces lo más triste es que el cristiano actual cree que sabe tanto que no necesita recibir instrucción. Y hemos perdido tantos soldados en el ejército de Dios porque tuvieron complejo de Rambo, porque creyeron que lo podían hacer por ellos solos. Porque creyeron que podían meterse a la jungla del enemigo y comenzar a matar gente como Rambo. Y cuando llegaron a la jungla se dieron cuenta que iban desarmados porque no tenían Biblia, no tenían espada, no tenían armas. Y hemos perdido a mucha gente porque se le ha olvidado mantenerse en contacto con las autoridades superiores. Tristemente, el ejército de Dios no ora, el ejército de Dios no lee la palabra, el ejército de Dios no lleva el casco de la salvación, no lleva la verdad. Y hermanos, en una guerra no podemos permanecer vivos. Y cada día representa una batalla. Cada vez que nos tenemos que parar enfrente y tomar una decisión, es una pequeña batalla que tenemos que tener. Y sabes, cuando estamos alineados y tenemos la oportunidad de decir una mentira, pero yo me mantengo en la verdad. Y hay situaciones, y yo sé que mucha gente en este lugar está pasando por batallas en lo personal. Por enfermedad, por problemas familiares, por problemas con los hijos, por situaciones en lo laboral. Y queremos luchar con nuestras fuerzas y nos hemos cansado porque todo lo hemos querido hacer con nuestras fuerzas y nos hemos olvidado de pelear de la mano de Dios. Y llegamos todos heridos, todos jodidos. Decimos, ¿qué pasó? Pues es que no estábamos preparados para la situación. Y te haría esta pregunta. ¿Te consideras un soldado bien equipado? Cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, ¿vas a estar preparado para salir adelante? Hugo, ¿ha sido fácil tu guerra contra las adicciones? Sé que tú lo hablas libremente, por eso te lo digo. ¿Ha sido fácil? ¿Está trabajoso?
Hugo lo decía, él fue soldado, él entiende esa parte. Y él sabe que las batallas que suceden en nuestra cabeza, que una adicción como la que él estuvo pasando no es una batalla que se gana fácilmente, es una batalla que se gana todos los días. Gracias, Hugo. ¿Cómo es que estás peleando? ¿Cómo es que estás luchando? ¿Cómo es que te estás levantando por tus hijos? ¿Cómo es que te estás levantando por las promesas que Dios te ha dado? ¿Cómo es que estás luchando esas batallas? ¿O simplemente estás dejando que el día transcurra? Se quedaron muy serios, ¿se asustaron? ¿Cuántos han caído? Si no quiere levantar su mano, no me la levante. ¿Cuántos cayeron en esta semana en algo con lo cual han estado luchando? Es alarmante, papás, que la mayoría de sus hijos, no los jóvenes de allá, sus hijos han pensado en que su vida no vale la pena. ¿Y qué están haciendo ustedes por sus hijos? ¿Estás orando? ¿Te estás levantando? ¿Estás clamando? Tristemente, entendemos muy, pero muy poco de lo que representa ser un soldado. Entendemos muy poco de lo que nuestra oración hace que suceda, de lo que nuestra alabanza hace que suceda. Si entendiéramos esto, alabaríamos más y nos preocuparíamos menos. Si entendiéramos quién pelea por nosotros, nos esforzaríamos menos y buscaríamos más a Dios. Ponte de pie, por favor. Si hoy en día comenzaran a cuestionar nuestra fe, realmente, ¿cuántos de nosotros permaneceríamos firmes? Si hoy en día comenzaran a perseguir nuestra fe, ¿cuántos de nosotros permaneceríamos firmes? Sería más fácil huir, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado haciendo. Le huimos a los problemas, le huimos a las situaciones, en vez de levantarnos y comenzar a enfrentar las batallas que sabemos que tenemos que luchar y que le hemos estado dando vueltas.
Brenda, levántate por Beto. Levántate por Beto. Brenda, has huido a esa batalla. No has querido salir mal con él. Levántate por la vida de tu hijo. Está así, Brenda. Levántate por la vida de tu hijo. Comienza a orar, comienza a clamar. No es tu batalla, no son tus fuerzas. Hay algo que está sucediendo. Levántate a clamar por tu hijo. Vamos a Hay una canción que cantábamos hace mucho. Que iba así. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya la he dejado. La vida vieja ya la he dejado.